Buque Pasos Ballester, en algún lugar del Atlántico Norte, 28 de agosto de 1939, hora 4:57 am. A 600 millas de la costa de Irlanda, la noche era negra como el fondo de una mina y se confundía con el mar calmo y opaco propio de aquella época. Entonces, la niebla llegó de golpe y todo empezó a suceder. Tom McBride sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta mientras trataba de perforar la bruma con la mirada. Escupió por encima de la borda, arrebujándose un poco más en su chaquetón con insignias de capitán. Hacía casi 24 horas que estaban metidos en aquella masa esponjosa y la humedad se colaba hasta en el último rincón del Pasos Ballester. No lo entiendo. Niebla en pleno mes de agosto. Y en esta condenada latitud. Estiró su mano hacia la izquierda, sin apartar la mirada del horizonte. En aquel instante estaba a tan solo 3 o 4 metros de distancia. Cogió la taza de café que estaba apoyada sobre la astillada mesa de navegación y le dio un trago. Casi al instante se arrepintió de haberlo hecho. Estaba frío, como todo a bordo. Nada duraba caliente más de 10 o 15 minutos desde que se habían visto envueltos en aquella espesa bruma amarillenta. Por lo menos no hay demasiado oleaje. Una tormenta es lo último que necesitamos. McBride sabía de qué hablaba. El Pasos Ballester ya había pasado sus mejores años. Botado a principios del siglo XX, el buque carbonero de algo más de 5.000 toneladas estaba cubierto por una gruesa capa de herrumbre en toda su superestructura. Aunque eso tampoco importaba demasiado, ya que el óxido estaba casi oculto por el polvillo negruzco y pegajoso de la carga de carbón que siempre se apilaba en las bóvedas. También lucía una enorme cicatriz en su costado, un recuerdo de un práctico inexperto a los mandos de un remolcador que había calculado mal las distancias en el puerto de Halifax. El Pasos Ballester era un barco condenado al desguace, que seguía navegando por pura suerte. Sí, no creo que hagamos muchos más viajes a bordo de ti, vieja amiga. Quizás 1 o 2 más. ¿Quién sabe? Dijo McBride, desabrochándose el botón superior de la chaqueta. McBride siempre pensaba en su barco como una vieja dama que, despojada de su belleza y de sus oropeles, trataba de mantener hasta el final una mustia dignidad. En aquel momento consumía sus últimos años como transporte carbonero entre Boston y Bristol. Todos a bordo eran conscientes de que le quedaban pocos viajes. El Pasos Ballester ya era demasiado viejo. Las reparaciones eran cada vez más costosas y, sobre todo, el mercado del carbón estaba prácticamente acabado. Tan solo era cuestión de tiempo que los propietarios del buque se decidieran a retirarlo de circulación. El trayecto de ida en lastre había sido perfecto, con un tiempo veraniego que había invitado a los marineros a pasearse con el torso desnudo sobre la cubierta. El embarque en Boston había tenido lugar sin problemas, dejando aparte los rumores de una inminente guerra, y finalmente, 4 días antes, habían emprendido el camino de vuelta. Aquel tenía que haber sido un viaje como cualquier otro, hasta que tropezaron con aquel condenado banco de niebla. En primer lugar, la radio se había quedado muda, pese a que el oficial de comunicaciones la había revisado de arriba abajo y juraba que todo estaba en orden. Simplemente había dejado de funcionar. Tan solo rechinaba la estática, con un latido sordo de fondo que se repetía de manera aleatoria, a veces cada pocos minutos. En otras ocasiones, la radio se quedaba en silencio durante horas, hasta que de golpe, como si recordara que el Pasos Ballester todavía estaba allí, lanzaba de nuevo una serie de chasquidos sordos irregulares, como un carnicero maníaco dando machetazos sobre el tajo. Y luego, silencio otra vez. Además, estaba frío. Era normal que hiciese algo de fresco dentro de un banco de niebla, por supuesto, pero aquello era distinto. Era un frío intenso que formaba nubes de vaho helado cada vez que alguien respiraba en el exterior, y que a cada jadeo parecía querer arrancarte un pedazo de pulmón. Y como si fuera poco, desde hacía 6 horas tenían un problema con la brújula. Este caso no había sido como el de la radio, abrupto, sino que se había ido produciendo de forma gradual, pausada. Al principio fue un leve temblor de aguja, tan sutil que todos pensaron que se debía a las vibraciones que transmitían hasta el puente los 2 motores de pistón del buque, tan viejos y cascados como el resto de la embarcación. Pero con el paso de las horas, el movimiento de la aguja se había vuelto cada vez más errático y arbitrario. McBride volvió a inclinarse sobre el compás,
aunque era consciente de que lo había hecho hacía apenas 10 minutos. La aguja oscilaba violentamente de este a oeste, incapaz de mantenerse quieta más de un segundo. El capitán tragó saliva. Navegar sin brújula y sin visibilidad en medio de un banco de niebla era una invitación al desastre. Podían estar dando vuelta en círculo durante horas, o peor aún, perder el rumbo por completo. Y eso era algo que con los motores asmáticos del Paso Ballester suponía una apuesta demasiado arriesgada. Como si le hubiese leído el pensamiento, el timonel, un muchacho que no tenía más de 20 años, se volvió al oír el crujido de la silla de mando. Capitán, ¿qué se supone que debo hacer, señor? Mantener el rumbo sin desviarse y mantener la tranquilidad de paso. Si no nos hemos desviado de la última estimación, estamos en la ruta correcta. En cuanto salgamos de este banco de niebla, todo irá mejor, hijo. Sí, señor. McBride casi podía oír en su cabeza la máxima que todos los capitanes de la flota mercante se aprendían de carrerilla en la academia. Nunca demuestras a la tripulación que estás nervioso. Qué fácil parecía en tierra bajo la radiante luz del sol. Allí, en medio de la situación más extraña de toda su carrera, pensaba que no podía haber nada más complicado aquella noche. Una corriente de aire frío impregnada de humedad hizo aletear los bordes de la carta de navegación. El capitán McBride levantó los ojos en el momento en que Tom O'Leary, el contramaestre del Paso Ballester, entraba de espaldas y peleando con su amigo cerraba tras de sí la puerta del puente de mando. O'Leary, un irlandés cuarentón, rubicundo y delgado, se sacudió la humedad acumulada en la chaqueta mientras rezongaba por lo bajo. McBride lo saludó con un gesto cansado. Su primer oficial era eficiente, pese a ser también una persona nerviosa e irritable. ¿Se ha llevado a cabo el cambio de guardia? Por supuesto, señor. Pero esta maldita niebla me crispa los nervios. Solo es niebla. Ya, por supuesto. Tan solo es niebla, señor. Replicó O'Leary, cruzando con el capitán McBride una mirada nerviosa que fue mucho más elocuente que cualquier otra cosa que pudieran decir. Ambos mentían, y ambos lo sabían, pero de ahí a reconocerlo iba un paso enorme. Entre los dos sumaban más de 40 años de navegación por aquellas aguas, y se habían adentrado en bancos de niebla en infinidad de ocasiones. Muchos habían sido incluso más densos y peligrosos que aquel. Además, era agosto, y la posibilidad de cruzarse con algún iceberg era remota, por no decir imposible, y ya se habían alejado lo suficiente del banco de Terranova, de modo que no corrían peligro de chocar contra algún pesquero portugués despistado. En teoría, tan solo era un simple banco de niebla, pero ese era, de alguna forma, distinto. Esto está cada vez peor. Fantaseó durante algunos instantes con la idea de irse a la cama y dejar que el contramaestre se hiciera cargo de la guardia de la noche. Irse a dormir y confiar en que por la mañana se viese de nuevo el sol, la radio funcionase, la brújula no se comportase como si hubiese enloquecido y todo estuviese en orden. Entonces se fijó en la esquina de la ventana de estribor. Que me maten si lo que se está formando en esa ventana no es hielo. Hielo en agosto. Un cosquilleo extraño le recorrió la columna. Señor O'Leary, haga sonar la sirena del barco cada 3 minutos en vez de cada 5 y mande otro par de hombres con prismáticos al puesto de vigía en proa. No quiero chocar con ningún maldito mercante turco de tripulación dormida o con algún trozo de hielo a la deriva. Alguna corriente del polo debe haber bajado a esta latitud y puede que haya arrastrado alguna sorpresa consigo. No se preocupe, capitán, contestó O'Leary, mirando a su vez la escarcha del cristal con expresión indescifrable. El contramaestre saludó y sin mediar otra palabra salió del puente y caminó hacia la escalera que llevaba a los camarotes de la tripulación. El Paso Ballester era un barco pequeño que no necesitaba demasiada dotación para ser guiado. En aquel viaje, la tripulación la componían únicamente el capitán, el propio O'Leary y 7 marineros de distintos países. Cuando el contramaestre abrió la puerta de la sala común, una bofetada de luz le golpeó la cara. Dentro de las entrañas del barco debían de estar un par de grados más que en el puente, pero aún así hacía demasiado frío. Aunque la calefacción del barco estaba funcionando a toda máquina, ni siquiera los radiadores, que estaban al rojo vivo, podían atemperar aquella gélida sensación. O'Leary entró en el comedor,
donde los dos marineros que estaban en ese turno de guardia se habían refugiado para tratar de entrar en calor. Ambos estaban sentados en una mesa, jugando una partida de clickback que parecía no tener un ganador claro. Muchachos, el viejo quiere a 2 de ustedes en los puestos de vigía de proa. ¿Hay algún voluntario? Stepanek, tú y el muchacho 2. Vayan al nido de proa con un par de prismáticos y mantengan los ojos abiertos. Si hay algún problema, avisen al puente. Stepanek era un marinero veterano que ya había pasado por muchos buques y sabía que en ocasiones, por muy desagradable que fuese la orden, no quedaba más remedio que obedecer sin rechistar, y ciertamente tener que subir al nido de vigía en medio de aquella niebla húmeda y pegajosa era un destino poco agradable. Mandaré que lo releven dentro de 3 horas, pero mientras tanto, quiero que estén despiertos. Si se duermen y chocamos con algo, juro por Dios que los estrangularé con mis propias manos antes que el barco se vaya a pique y nos ahoguemos todos. En cuanto salieron a cubierta, los dos hombres comenzaron a tiritar. La niebla se extendía en zarcillos húmedos y viscosos en todas direcciones, y hacía que las luces brillasen con un tono apagado y mortecino. El puesto de vigía de proa era una especie de cubilete colgado en lo alto de un largo mástil de 20 metros de altura. Además de sostener el nido, la única otra función del mástil era servir de base para la antena de la radio. Casi nunca había que subir hasta allí arriba, de forma que el único acceso era una escalera adosada al poste de acero. Aquella escala estaba formada por un montón de pequeños sunchos de hierro adosados al palo, y en aquel momento todos y cada uno de ellos brillaban de una manera homicida, recubiertos por una discreta capa de hielo. Durante un largo minuto subieron por la escalera, gruñendo y pateando cada uno de los sunchos antes de apoyar el pie en ellos. Finalmente llegaron al nido y se apretujaron en el pequeño espacio disponible. En una esquina adosado al mástil había un aparatoso teléfono negro conectado a otro igual en el puente de mando. Desde el nido no se distinguía ni la proa del barco ni la cubierta, y a duras penas se adivinaban las luces amortiguadas del puente de mando. Por un instante tuvieron la sensación de que ambos estaban solos en el universo, suspendidos en medio de una masa esponjosa y húmeda del color del hueso de un muerto. Stepanek sacudió la cabeza incómodo. Había algo que no acababa de encajar en todo aquello. Se volvió hacia Duff para cerciorarse de que el novato estaba sujeto con un cabo a la barandilla del nido. Entonces levantó el teléfono y comprobó la línea. Funcionaba. El pitido era débil, pero constante. Con la mano que le quedaba libre, sacudió la base de la antena para estar seguro de que estaba bien anclada. Todo estaba en orden, pero algo estaba mal. Tardó un rato en darse cuenta. El silencio. Todos los sonidos habían desaparecido por completo. No se oía el rugido de los motores, ni siquiera el golpeteo de las olas contra el casco del Passos Ballaster. Era como estar metido en un ataúd. Una sensación de urgencia reptaba lentamente por su interior. Sentía como la piel se le erizaba, y no era solo de frío. Allí afuera había algo. Podía notarlo. Duff tenía los prismáticos colgados de las manos y no miraba hacia ninguna parte en particular. Pese al frío que decía sentir, estaba sudando. Stepanek lo miró de nuevo y pensó en decirle alguna cosa, pero justo en ese instante le pareció atisbar algo por el rabillo del ojo. Giró la cabeza a su derecha y después a la izquierda. Allí, entonces lo vieron, o más bien, lo adivinaron. Surgió de golpe, frente a la proa del Passos Ballaster, como si hubiese estado esperando allí a que el carbonero pasase a su lado. Era una sombra negra, enorme, alargada, y se precipitaba al encuentro del buque a toda velocidad. El marinero se arrojó sobre el teléfono y apartó de un golpe a Duff, que había quedado embobado mirando la enorme sombra. Durante unos segundos interminables, nada pareció cambiar. El Passos Ballaster continuó su rumbo, aparentemente inmutable, corriendo al encuentro de aquella sombra que se le cruzaba en su camino. Luego, muy lentamente comenzaron a pasar las cosas. Los dos marineros notaron cómo el poste comenzaba a temblar, sacudido por las vibraciones del barco al cambiar de régimen. Llegó hasta ellos el débil sonido de los motores rugiendo a toda potencia, mientras la proa del barco se empezaba a desviar despacio, grado a grado de la mancha oscura que cada vez se hacía más grande frente a sus ojos. Si el Passos Ballaster hubiera sido un poco más grande, o hubiese ido un poco más rápido, una virada a tan poca distancia habría sido imposible. Sin embargo,
el pequeño buque comenzó a responder y metro a metro, palmo a palmo, se fue desviando del obstáculo, que ya estaba mucho más cerca. Stepanek pensaba a toda velocidad mientras que el objeto crecía lentamente. Era el iceberg más grande que jamás hubiese visto, al menos el doble de alto que el punto más elevado del buque carbonero, y muchísimo más largo. La niebla lo envolvía apretada como un sudario, pero sus dimensiones podían adivinarse bajo el reflejo de los faroles de proa del paso Vallaster. Finalmente, con la lentitud de un gato al desperezarse, la proa del buque apuntó hacia la negrura profunda de la noche y evitó el desastre por menos de 10 metros de distancia. Sintiendo que todo iba en cámara lenta, Stepanek se volvió sin soltar el teléfono de su mano agarrotada. Entonces abrió mucho los ojos y comenzó a rezar quedadamente en croata, algo que no hacía desde que era un niño. Flotando, silenciosa y oscura, a menos de 20 metros de la borda del paso Vallaster, se levantaba la proa de un enorme buque varias veces más grande, detenido en medio del mar, totalmente inmóvil y con todas las luces apagadas. Sobre el escobén del ancla, a varios metros de altura por encima de ellos, se podía leer su nombre: Valkyrie. Durante los siguientes 10 minutos se desató la locura a bordo del carbonero. Los hombres correteaban de un lado a otro del barco mientras que el capitán McBride, el primer oficial, aullaban órdenes en 3 idiomas distintos. Tardaron casi 20 minutos en detener por completo la marcha del buque, y mientras tanto, para no alejarse demasiado del Valkyrie, el timonel se las veía y se las deseaba para zigzaguear sin acercarse demasiado a aquella sombra que solo podía intuir en medio de la bruma. Al final tuvo que ser el propio McBride el que se pusiera a los mandos del paso Vallaster, hasta conseguir acercar el buque a la enorme y silenciosa mole flotante. Señor O'Leary, ¿ha conseguido contactar con el barco por radio? No, capitán. La radio continúa muerta. Bernie, quiero decir, el señor Cornwell, dice que puede que se haya fundido una lámpara de vacío. Sigue trabajando en eso. McBride asintió, sin apartar la vista de la bruma. Habían desmontado la radio y la habían vuelto a montar por completo 3 veces las últimas 12 horas, y ninguna maldita lámpara fallaba. Sabía que aquel no era el problema, pero tenía que intentarlo de todas maneras. La situación era desconcertante. Aquel buque estaba detenido por completo, con todas sus luces apagadas, y sin que nadie a bordo diera señales de vida. No tenía sentido. McBride meditó durante unos segundos. Señor O'Leary, utilicen la lámpara de señales y comuníquese con el Valkyrie. Identifíquenos y pregúntele si tienen algún tipo de problema o si necesitan ayuda. Si no hubiese estado preocupado por la distancia entre los dos buques, que cada vez era menor, se habría dado cuenta de que hasta apenas 5 minutos antes estaban temblando de frío. La escarcha de los ojos de buey se derretía a toda velocidad, formando pequeños regueros de agua, chorreando sobre la cubierta. O'Leary accedió y subió a cubierta, con un marinero que haría de señalero. Ambos se colocaron detrás del foco, pero la luz no se encendió. Desde donde estaban situados, el capitán pudo oír unos susurros apresurados. Los fogonazos de luz blanca reverberaban en medio de la niebla, creando una atmósfera irreal. Cada vez que se encendía el proyector, millones de gotitas bailaban en el haz de luz, gritando de manera alocada, como si no supieran en qué dirección ir. Mientras tanto, el Valkyrie brillaba a poca distancia, húmedo y oscuro, como la piel de un monstruo marino que los estuviese esperando. Al cabo de 5 minutos, McBride meneó la cabeza. Déjelo, señor O'Leary. No nos van a responder. Enviaremos un bote, usted y 2 hombres. Creo que en la bodega número 3 tenemos un cabo largo y en alguna parte del sollado de las anclas tiene que haber un garfio ligero. Suba a ese barco y descubra qué demonios está pasando. O'Leary se volvió y justo en ese instante su mirada se posó en Duff y en Stepanek, que acababan de bajar del nido de vigía. Llevaban los chaquetones de mal tiempo abiertos de par en par. Ambos sudaban como si hubiesen terminado de correr un maratón. El calor que hacía allí arriba era infernal. Nada es normal esta noche. Vengan conmigo. Vamos a hacer un poco de turismo. Bajaron al agua el único bote.
Ni la más mínima imperfección perturbaba la superficie del agua, negra como la noche. Parecía el corazón de un lago dormido. El bote se separó del paso Bannister y comenzó a acercarse lentamente al crucero. El bote se encontraba a tan solo unos cuantos metros del casco del Valkyrie. Los marineros podían distinguir las marcas de las soldaduras del casco de acero, pintado de un negro azabache. O'Leary echó la cabeza hacia atrás y contempló la borda del crucero, que se perdía en la penumbra, muchos metros más arriba. Calculó mentalmente y se dio cuenta de que necesitaría mucho más fuerza de la que tenía en sus brazos para poder alcanzar aquella borda con el garfio. Rodemos la nave. Puede que por el otro costado sea más sencillo subir a bordo. De pronto, se oyó un chasquido sobre sus cabezas. Sonó como un trozo de papel al rasgarse y un golpeteo que corría a toda velocidad. A continuación, algo se estrelló con fuerza contra el casco del Valkyrie, justo encima de ellos, con un estruendo enorme. Una lluvia de maderos rotos y trozos de lona comenzó a diluviar a su alrededor. Algo grande cayó a su derecha, junto al bote, levantando un surtidor de agua helada que los espantó por completo. ¿Qué carajo ha sido eso? ¿Están bien? ¡Contesten, maldita sea! Un par de voces asustadas respondieron vacilantes. No era de extrañar. Colgado a apenas unos metros por encima de ellos, pendía un bote salvavidas destrozado. Uno de los extremos se había soltado del pescante y el bote, reventado por el golpe contra el casco del Valkyrie. Colgaba el cabo sujeto del pescante de proa. Los restos del bote al caer sobre ellos habían causado aquella lluvia de maderas y objetos. O'Leary percibió que la acidez de su estómago se disparaba. No podía jurarlo, pero estaba casi seguro que había oído algo justo un segundo antes de que el bote se soltara. En menos de un minuto, el oficial y los dos marineros ataron el bote y comenzaron a gatear por los retos destrozados que colgaban en el costado. O'Leary trató de controlar el ritmo de su respiración mientras trepaba. Estiró el brazo y se agarró de la barandilla de la borda del Valkyrie para subir de una vez a bordo. Y entonces pasaron varias cosas a la vez. La primera fue que O'Leary volvió a tener frío, pero un frío atroz, que se le colaba en los huesos y le robaba el aliento. El metal de la borda estaba tan helado que el oficial tuvo que reprimir un grito de dolor. Lo segundo que lo impresionó fue el silencio. No se oía nada a bordo de aquel barco. Y lo tercero fue la sensación agobiante de que le estaban observando. Mientras caminaba por la cubierta alumbrando con su linterna el suelo que pisaba, O'Leary sintió de pronto una corriente de excitación. No se oye absolutamente nada. No era solo que no hubiese voces ni sonidos de maquinaria. No se oía absolutamente nada aparte de sus pasos. Ni un crujido de metal, ni una claraboya golpeando al cerrarse, ni siquiera una ráfaga de viento silbando en una driza. Nada. Es como si todo el barco estuviese conteniendo la respiración. Nos están observando. Desde el desastre del Titanic, apenas 27 años antes, todos los cruceros del mundo estaban obligados a llevar botes salvavidas suficientes para todo el pasaje y la tripulación. El Valkyrie era bastante más pequeño que el Titanic, pero aún así, la cantidad de botes salvavidas resultaba abrumadora. Y no faltaba ni uno. Un golpeteo metálico sonó unos metros más adelante, fuerte al principio y más suave al final. Los tres marineros se quedaron paralizados, sin mover un músculo. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Se oyó un susurro agitado y el sonido de algo rasposo deslizándose. Pero eso no fue todo. Nada se movía en medio de la oscuridad. Stepanek rezaba entre dientes a la vez que intentaba perforar la negrura con sus ojos. Era la segunda vez que lo hacía aquella noche, pero en aquel momento a ninguno de los tres le pareció fuera de lugar. Soy el primer oficial O'Leary del buque británico Paso Bannister. No tienen nada que temer, sea quien sea. ¡Estamos aquí! No sucedió nada. Nadie respondió. Por eso, cuando oyeron el susurro a sus espaldas, su sangre se transformó en algo espeso y frío como el hielo. Estamos aquí. Stepanek se volvió a tal velocidad que empujó a un demudado Duff y ambos trastabillaron sobre O'Leary antes de que pudiesen darse cuenta. Los tres estaban en el suelo, hechos un lío de brazos y piernas. ¿Quién está ahí? ¿Quién va? ¿Quién?
La linterna de Stepanek bailoteaba en todas direcciones mientras el marinero trataba de incorporarse. O'Leary miró con los ojos inyectados de sangre a los marineros que se retorcían como niños inquietos. ¿Qué pretenden? ¿Volver a nuestro barco y contarle al viejo que hemos escapado de un montón de fantasmas? Nos mandaría de vuelta patadas. Compórtense como hombres. Solo tenemos que subir al puente de mando, comprobar que el barco está vacío y lanzar un cabo para remolcarlo. Los dos marineros, habituados a la disciplina marítima, asintieron con más dudas que fe en los ojos. Esa voz era el eco, idiota. Y ha sonado a nuestras espaldas por culpa de algún efecto acústico. Quizás la disposición del paseo del barco, la niebla. Puede deberse a 1000 cosas. Lo estudié en la escuela de oficiales hace años. Duff y Stepanek volvieron a asentir algo más calmados, pero mientras continuaban caminando, O'Leary no se sentía precisamente tranquilo, porque sabía que la explicación que les acababa de dar era una mentira monstruosa, y que ya no había ninguna explicación para aquel fenómeno acústico, al menos que él supiera. Y además había otro pequeño detalle. O'Leary estaba totalmente seguro de que la voz que había sonado en el eco no era la suya. El último pasajero, de Manel Loureiro. Adaptación: Marco Figueroa. Locución: Raúl Navarro. Voces: Oscar Menet.